En la semana se dio a conocer este mega plan de infraestructura que está impulsando el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 2.2 billones de dólares, que se complementa con el de 1.9 billones para reactivar la economía. Es sin duda un paquete histórico con el que se está apuntalando la economía, los negocios en los Estados Unidos, pues del tamaño también acorde con esta brecha brutal que abrió la pandemia del coronavirus. ¿Cómo pudiera beneficiarse México de este plan de infraestructura? 2.2 billones de dólares. De eso vamos a platicar a continuación con Carlos González. Él es el director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches al auditorio. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo ven ustedes este megaproyecto, esta mega inversión en materia de infraestructura? Hablábamos en la semana, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de autopartes mexicana se vería de alguna manera beneficiada, pues porque este plan va a requerir la compra de camiones pesados, de camionetas, donde México pues es un productor intensivo, pero ¿desde qué otro ángulo pudieran beneficiarse las empresas mexicanas con este proyecto de infraestructura? Sí, déjame comentarte, Darío, que este plan es incluso mucho más ambicioso. Comentabas hace un momento cerca de 2.2 billones de dólares para ejercerse durante 2021. Sin embargo, el plan es de prácticamente 6.1 billones de dólares para ejercerse de aquí al 2029. Así que esto en principio resulta muy positivo y déjame compartirte desde nuestro punto de vista los beneficios que hay, no solamente para Estados Unidos, sino para México y para el mundo. Yo te diría que para el mundo, yo iniciaría de la parte general a lo particular, y bueno, a nivel mundial es importante porque el crecimiento económico a nivel mundial vendrá principalmente de la economía norteamericana y de la economía china. Estos dos países estarán aportando prácticamente el 50% del crecimiento que veremos durante el 2021. Por otro lado, para Estados Unidos obviamente es importante. Aproximadamente se estima que cerca del 42% de este programa vaya destinado principalmente para mejorar las carreteras, para el transporte. Aproximadamente una proporción similar, cerca de otro 42-43%, irá destinado principalmente para proyectos de agua y todo lo que tiene que ver con infraestructura relacionado con pues agua y alcantarillado. Cerca de otro 10% irá destinado principalmente hacia mejorar pues todo el tema de electricidad, mejorar las energías, en busca de energías limpias, ¿no? Y el resto será para aeropuertos, puertos y otro tema de infraestructura. Entonces, en este sentido, hay pues varios beneficios. Por un lado, te diría que en el caso particular de nuestro país se verá beneficiado principalmente porque muchos connacionales, muchos migrantes trabajan en el sector construcción. Sin duda se verán beneficiados, por un lado tendrán empleos y seguramente veremos un incremento por el lado de las remesas que, como hemos observado en los últimos meses, ha traído una tendencia a la alza. Adicional a ello, veremos muchas empresas relacionadas con las exportaciones, con la demanda externa, que será básicamente el motor de crecimiento de nuestro país para este año y probablemente para los siguientes años, que también se verán impulsados principalmente en materia de exportaciones o bien del sector manufacturero ante una economía norteamericana que se verá pues mucho más sólida y con crecimiento. Y particularmente te diría que algunas empresas en particulares se verán directamente beneficiadas ya que tienen operaciones allá y particularmente en estos sectores. El caso de empresas relacionadas con materiales de construcción, particularmente cemento y materiales, que es Cemex o Grupo Cementos de Chihuahua, por ejemplo. Otras empresas del sector industrial, tenemos algunas como Grupo México, por el lado de la minería, o bien por el lado de transporte como GMXT, empresas relacionadas con autopartes también, el caso de Alfa, Nemac, Alpec,
seguramente también tendrán este beneficio directo. Sin embargo, yo te diría que hay otras empresas que de manera indirecta podrían verse también beneficiadas, aunque no estén particularmente en estos sectores, que es justamente empresas como Bimbo o Gruma, que tienen operaciones allá, pero que verán también una mejoría importante en sus resultados ante una economía creciente y bueno, fuerte hacia los próximos años. Claro. Carlos, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Carlos, dentro de estas esta lista de sectores y de empresas que nos mencionas, el sector siderúrgico, el sector del plástico, ¿también podrían tener cierto impulso con este programa de inversión del presidente Biden? Sí, sin duda. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas Buenas tardes, tardes. buenas noches. Sí, sin duda, estas empresas también se verán beneficiadas. Tenemos, por ejemplo, empresas relacionadas con el sector químico y petroquímico que también se verán impulsadas. Empresas como Orbia, por ejemplo, decíamos otras, el caso de Alpec, Nemac, que de alguna manera también se verán impulsadas. En términos generales, lo que te diría es que México es un país que puede aportar mucho en materia de insumos hacia Estados Unidos y en ese sentido creo que sin duda podemos vernos beneficiados de manera directa y de manera indirecta también para nuestro país por aquellas empresas que están relacionadas con la demanda externa proveniente principalmente de Estados Unidos. Afortunada o desafortunadamente, México se verá beneficiado más por la recuperación económica en Estados Unidos, más que por las cuestiones internas, en donde seguimos viendo pues una economía pues relativamente estancada, con falta de catalizadores, sobre todo por el lado del consumo interno. Ya que estás tocando temas relacionados con estos aspectos, Carlos, tu opinión sobre el dato que se dio a conocer ayer por parte del INEGI, este dato inflacionario que pues puso en alerta a diferentes sectores y particularmente pues empezando por la misma gente del Banco de México, ¿qué es lo que se tiene que cuidar en los próximos meses en materia de política monetaria? Sí, si quieres déjame compartir brevemente un poco el contexto de lo que estamos viendo. La expectativa de una recuperación importante en Estados Unidos con esta serie de estímulos económicos y una disminución en las tasas de interés ha hecho que hay esta expectativa justamente de un crecimiento sostenible para los próximos años y ha provocado un incremento en la mayoría de los commodities, tanto metales industriales, metales preciosos, productos agropecuarios, etcétera. Este incremento ya se ha venido reflejando en diferentes latitudes, particularmente en el caso de México observamos que vemos un incremento principalmente en los precios de las gasolinas y aquí empieza a haber ciertos temores de que este incremento en la inflación de estos commodities pueda provocar que eventualmente Estados Unidos incremente las tasas de interés antes de lo previsto. Hasta ahora la Fed ha señalado que mantendrá las tasas bajas por un tiempo prolongado hasta no ver una recuperación importante. Sin embargo, ya los mercados empiezan a descontar la posibilidad de incrementos en estos insumos y en posibles presiones inflacionarias. Es el caso de lo que estamos viendo en nuestro país. Adicional a ello, vemos que una inflación pues ya se encuentra prácticamente arriba del rango de Banco de México y por otro lado, también ante una base de comparación difícil del año pasado, donde vimos caídas importantes en los insumos, veremos algunos meses con inflaciones arriba del 4%. Incluso te diría que podríamos estar viendo una inflación anual cercana al 5%. Y esto definitivamente limita la posibilidad de que Banco de México pueda bajar las tasas de interés. Todavía lo que señala Banco de México es que ha hecho una pausa, que no ha cerrado el ciclo de baja. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de mayores reducciones se ve poco probable ante un escenario de presiones inflacionarias, la posibilidad de que otros bancos centrales puedan empezar a incrementar las tasas, como lo hizo Turquía, como lo hizo Brasil o lo ha hecho Rusia. Y
adicional a ello, vemos otros factores que podrían contribuir a mantener una inflación o un tope, un piso a la inflación. Temas como lo relacionado justamente con el outsourcing o con el incremento del salario mínimo o las leyes de hidrocarburos o el sector energético, que de alguna manera podría dificultar disminuciones en los precios. Pues como siempre, te agradecemos, un gusto saludarte. Carlos González, director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil del Grupo Financiero Monex. Gracias, en verdad, que pases muy buena tarde. Gracias, Darío, gracias, Rogelio, que tengan buenas tardes. Igualmente.